Buenas noches, niños y niñas, buenas noches, familias, espero que estéis bien y un domingo más estamos aquí para un cuento nuevo. Como ya es habitual, las noches de domingo estoy por aquí, cada día voy buscando un rinconcito para grabar, os prometo que poco a poco iré encontrando el sitio. Ya sabéis que nuestro rincón de lectura durante la cuarentena, pues bueno, fue vaciado porque tuve que llevar los cuentos a clase y demás, pero sin embargo los cuentos se pueden leer en cualquier sitio, ya habéis visto que hemos viajado con ellos incluso. Así que bueno, la semana pasada empezamos la aventura de YouTube. Os agradezco muchísimo a todos los que habéis pasado por allí, a los que habéis compartido y bueno, os animo un montón a que vayáis pasando por allí porque es verdad que esta semana pasada no he podido subir muchos cuentos porque para mí fue el comienzo del curso escolar y he tenido mucho lío, pero prometo subir cosas nuevas, actividades, experiencias con los niños para que podáis hacer también en casa. Pero hoy estamos aquí para conocer a una persona muy especial y ella es Frida Kahlo. Es una persona y una mujer muy conocida. Quizá la reconozcamos por alguna película, por algún reportaje, incluso por trabajar con ella algo en el cole. Mujeres importantes a lo largo de la historia ha habido mucha, pero creo que Frida se merece un espacio en nuestro canal y en nuestras redes para que podamos hablar sobre ella. Quizá tengamos la imagen de que ella es una artista, ¿no? Una pintora mexicana que dejó un legado, pero detrás de eso hay mucho más y es lo que yo os vengo a descubrir en el cuento de hoy. Tenéis que fijaros mucho en las ilustraciones y bueno, evidentemente no vamos a leer el libro entero porque es muy largo, pero os voy a dar esas pinceladas para que tengáis un conocimiento sobre Frida, tengáis una idea y más adelante vosotros profundicéis más comprando este libro o otros tipos de libros de este estilo que os van a hacer tener un gusto muy chulo por estas biografías. Estos libros son infantiles pero también juveniles. Muchas veces cuando llegamos a una crítica edad de los 12, los 13, no sabemos qué leen los chavales, qué les gusta. Pues libros en los que sean muy largos o que tengan tramas igual muy trabajosas para ellos no les llaman la atención. Y centrarse en un personaje también es una buena opción. Así que yo por mi parte os doy esta idea. Y bueno, sin más, vamos a ir acercándonos, descubriéndonos y sumergiéndonos en esta historia tan chula de Frida Kahlo. ¡Vamos allá! Bueno, ahora sí que sí, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Frida Kahlo. Como veis, este libro está ilustrado por María Gese y la editorial Lumen es la que nos lo comparte. Así que vamos allá y vamos a ir descubriendo que este libro está escrito con dos tipos de letras diferentes. Una es la letra normal, de caligrafía normal, y otra vamos a ir descubriendo como que Frida ha hecho unas anotaciones en la historia, como que ha dado su punto de vista y ha querido compartir con nosotras sus propias experiencias. Así que vamos allá. Fijaros muy bien en las ilustraciones porque son una auténtica pasada. Vamos allá. Y vamos a empezar con esta primera hoja que a mí me parece una locura porque se ve como todo el recorrido de su vida con los años. Vamos a ver que Frida Kahlo fue una mujer que murió a los 47 años, es decir, muy joven. Y vamos a ir descubriendo los hitos más importantes o los momentos más importantes de toda su vida. El primer capítulo se titula Ella juega sola. Me llamo Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y nací el 6 de julio de 1907. Pero siempre me gustó decir que mi nacimiento fue en 1910, no por la coquetería de quitarme años ni quitarme edad, sino porque ese año comenzó la Revolución Mexicana y yo soy revolución. Aquí vemos a su madre y a su padre. ¿Veis? Aquí hace unas anotaciones. Guillermo Kahlo emigró con 18 años de Alemania a México, se casó con María Cardeño Espino y durante un tiempo trabajó en una joyería donde conoció a Matilde Calderón, mi madre. Aquí vemos como una especie de árbol genealógico donde finalmente confluye en Frida. Habla un poco de las mujeres, de la vida de su padre, etc. Y aquí nos cuenta un poco también cómo fue su primera infancia. Aquí nos habla de una anécdota y nos dice, cuando era niña, la vidriera del entonces, que era mi cuarto, echaba vaho y con el dedo dibujaba en una puerta. Por esa puerta salía en la imaginación con gran alegría y urgencia. Atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a la lechería, que se llamaba Pinzón. Por la O de Pinzón
Entraba y bajaba impetuosamente al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. Era alegre y se reía mucho sin sonido. No recuerdo el rostro. Era ágil y bailaba como si no tuviera peso alguno. Yo la seguía en todos mis movimientos y le contaba, mientras ella bailaba, mis problemas reales. ¿Cuáles? No lo recuerdo. ¿Veis? Aquí nos da otro momento muy importante de la vida de Frida Kahlo y dice: en 1910 estalló la Revolución Mexicana y cayó el gobierno del dictador Porfirio Díaz. La lucha continuó durante 10 años. Mi madre ayudó a los zapatistas, les daba de comer y curaba sus heridas, mientras Cristina y yo nos escondíamos donde podíamos. El pueblo se levantó, nació un gran movimiento creativo y el país vivió años de transformación. Fijaros, esta imagen es súper ilustrativa porque nos empieza a hablar de su enfermedad. Nos dice que con 6 años más o menos contrajo la polio, pero no es realmente el motivo por el que su pierna empezó a fallar, sino dice que durante el embarazo su mamá tuvo un poco de falta de ácido fólico y entonces empezaron a fallar algunos de sus huesos. Y en el cole los niños la llamaban Frida Kahlo pata de palo. Pero su padre, que era una persona muy fuerte también en este sentido, le ayudó a hacer una rehabilitación muy estricta y muy dura en el que nadaba, peleaba y también boxeaba. Pasamos así al capítulo 2, que nos habla de la adolescencia y el primer accidente. Siempre fue la favorita de mi padre. Decía que era la más inteligente de todas sus hijas y la que más se parecía a él. Tras varias peleas con mi madre, consiguió que me presentara al examen de acceso a la Escuela Nacional Preparatoria. Entre 2000 alumnos, yo fui una de las 35 mujeres que fueron admitidas. Me interesaba mucho la anatomía y soñaba con ser médico. Por aquella época, la pasión por todo lo que me rodeaba me invadía por completo. Me encantaba ir a la escuela en bicicletas que alquilaba y muchas veces las olvidaba de volver. Solía llevar una mochila llena de tesoros que acompañaban a los libros, piedrecitas, muñecos, mariposas disecadas y libretitas hechas por mí. Fue una época decisiva en mi vida. Mi madre pensaba que acabaría volviéndome completamente atea y mis amigas de la infancia comenzaban a alejarse de mí porque me consideraban que había perdido la reputación al alejarme de los estereotipos que se consideraban normales para una mujer. Y yo decía, no me importa, me gusta como soy. En aquella época las señoritas debían actuar y vestir de una forma con la que yo no me identificaba y no me sentía cómoda. Además, se llegó a rumorear que tuve un romance con una bibliotecaria. Pronto dejé de asistir a las clases, me interesaban mucho más las personas. En 1922 conocí a Diego Rivera, el gran pintor. Diego había sido elegido para pintar un mural en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Me dediqué a molestarle durante un tiempo que estuvo allí para llamar su atención. Una tarde le pregunté si podía quedarme un rato para verlo trabajar, y el tiempo pasó y pasó sin que me diera cuenta. Permanecía absorta durante tiempos y más de 3 horas. En ese momento supe que Diego iba a ser el padre de mis hijos. En 1925 sufrí mi primer accidente. Subí al camión con Alejandro Gómez Arias y momentos después el camión chocó con un tren de la línea. Fue un choque raro, no fue violento, sino silencioso, lento y maltrató a todos, pero a mí mucho más. Yacía en el suelo extrañamente que había quedado desnudo, cubierta de sangre y de polvo de oro que llevaba un obrero. La gente a mi alrededor gritaba: «¡Ayuden a la bailarina! ¡Ayuden a la bailarina!». Me ingresaron en el hospital de Cruz Roja. Los médicos pensaban que no viviría y yo creía lo mismo. Dolor y pinceles. Aquí ya veis cómo aparece una Frida más madura. ¿Cuántos días pasa en la cama? Si somos todos los de aquella época, más de 1 año. Fijaros en esta imagen, donde nos señala todo aquello que había sufrido en el accidente. Dije que el pasamanos del autobús me perforó la matriz para ajustar. La curación, además de largos días en la cama, exigió diversos corsés de escayola. ¿A cuál peor? Me tocó aprender que el dolor sería parte de mí durante el resto de mi vida.
Sin prestarle realmente atención, empecé a pintar. Nada me parecía más normal que pintar lo que no podía conseguir. Fijaros qué espacio habría creado a raíz del accidente. Alejandro se marchó a Europa. Luché desesperadamente por no perderle y durante mucho tiempo estuve escribiéndole. Poco a poco mi amor por él fue desapareciendo y me cansé de esperarle. Una parte de mí había muerto, ya no era la misma persona, y estar juntos perdió todo el sentido. El elefante y la paloma. Siguiente capítulo. El tiempo lo cura casi todo. Empecé a relacionarme con círculos formados por comunistas, marxistas y exiliados políticos. En ese ambiente conocí a Julio Antonio Mella, exiliado revolucionario, comunista cubano, colaborador de la revista El Machete y amante de una de mis mejores amigas, la fotógrafa Tina Modotti. Recuperó la pasión por conversar con la gente, las ganas de bailar y de beber tequila. En una fiesta que dio Tina volví a ver a Diego Rivera, que ya era uno de los pintores más famosos de México en ese momento. Me enamoré de Diego, y eso desagradó a mis padres, porque Diego era comunista y se parecía, según ellos, a un gordísimo Wegel. Decían que era como una boda entre un elefante y una paloma. No obstante, hice todos los arreglos posibles para poder casarme con él el 21 de agosto de 1929. Me acomodé el pie con el aparato para que no se notara y nos casamos. Mi padre le dijo a Diego: no olvide que mi hija es una persona enferma y lo será toda su vida. Es inteligente, pero no bonita. Piénselo, y si a pesar de eso desea casarse con ella, le doy mi consentimiento. Después de eso, Frida empezó su vida matrimonial. Aquí la vemos, en su cocina, haciendo recetas para su marido. Pero de pronto todo cambió, porque Diego se dio cuenta de que ella no podía tener hijos. Y el dolor y la tristeza se hicieron insoportable dentro de su matrimonio porque él le era infiel. A pesar de todo eso, Frida lo amaba y le gustaba compartir tiempo con Diego. Y además, entre tanto, ella seguía pintando para pasar el rato. Ella era una persona que pintaba para sí misma. Aquí vemos muchas de las cosas que le gustaban a ella: coleccionar artesanía, coleccionar joyas, los animales, fumar, beber, ir al teatro, escuchar a los mariachis, coleccionar muñecas, escribir cartitas y cantar y armar jaleo. Gringolandia. Siguiente capítulo. En un momento de su vida, con su marido, se trasladó a vivir a Estados Unidos. Realmente echaba de menos México, pero le fascinaba aquella ciudad, adoraba las películas de Chaplin, los hermanos Marx y Disney. En aquella época, como Diego era tan famoso, se alojaban en hoteles de lujo, pero a pesar de eso, ella no conseguía ser feliz del todo. En 1932 la pareja se trasladó a Detroit porque a Diego le propusieron pintar un mural en uno de los edificios del Rockefeller. En esta ciudad me quedé embarazada de nuevo. A Diego no le interesaba tener más hijos y además a mí me recomendaron interrumpir mi embarazo. Fijaros en esta ilustración. Como tenía que permanecer encerrada en casa y me aburría, retomé la pintura y fue lo único que me sirvió de consuelo. Lo único que ya la consolaba después de la pérdida de su bebé era pintar cuadros y seguir celebrando la vida. Diego ya iba muy avanzado en su trabajo en el centro Rockefeller. En él aparecía el rostro de Lenin, lo cual se consideró una provocación de mal gusto. Él se negó rotundamente a quitarlo, por lo que finalmente no le permitieron terminarlo y el mural fue derribado. Diego tenía cada vez menos encargos y yo echaba muchísimo de menos México. Así que, después de muchas peleas, volvimos de nuevo a casa. Mi segundo accidente. Aquí nos vuelve a contar a México y se vuelven a trasladar a una casa súper chula, pero fijaros, la casa de Diego, la casa de Frida. Fijaros, Diego comenzó una relación con la hermana de Frida. Eso a ella la acabó de hundir.
Herida, maltratada y dolida, me trasladé a un pequeño apartamento y me corté el pelo. Mi situación me parecía ridícula. He desperdiciado mis mejores años siendo mantenida por un hombre sin hacer nada, pero creo que lo hice para ayudarle y en su propio beneficio. Después de 6 años, su respuesta es que la felicidad es una virtud burguesa y que existe solo para explotar a la gente y tener unas ganancias económicas. Me fui una temporada a Nueva York para olvidar, pero no hice más que confirmar que no podía vivir lejos de Diego, así que volví, pero le puse una condición. Mantendríamos nuestro matrimonio, aunque ambos disfrutaríamos de una independencia. Aquí, fijaros, la vida de Frida estuvo rodeada de un montón de amores, hombres y mujeres que rodearon su vida y que la hicieron crecer a través de las experiencias. León Trotsky. A mediados de los años 30 el general Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia y en la capital se puso de moda el comunismo. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y junto con otras personas fundamos un comité de solidaridad para ofrecer apoyo a los republicanos que luchaban contra el fascismo. Tras mucho insistir, Diego y yo acogimos a este matrimonio en la Casa Azul, largo tiempo, con vigilancia continua de noche y de día. Yo me comunicaba con Trotsky en inglés, de modo que su mujer no podía entendernos. Pasábamos mucho tiempo juntos. León me pidió todas las cartas y las quemó para no dejar huellas de lo sucedido entre nosotros. Ellos dos se enamoraron. La última etapa, surrealismo. Un día, André Breton, conocido en Francia como el padre del surrealismo, se fijó en mi pintura y me dijo que mis cuadros eran surrealistas. Como veis, tuvo otra etapa en París, en Francia. El Louvre me compró el autorretrato El Marco, pero a pesar del reconocimiento de la crítica rechacé una segunda exposición. La moda parisina se fijó en mí y mi mano enjollada apareció en la portada de la revista Vogue. Muchos años después, tantos y tantos, que nunca llegué a verlo, aparecí en la portada de Vogue en México, posando para Nicolás, en una de las preciosas fotos que me hizo. Incluso la diseñadora Elsa Schiaparelli creó un vestido llamado Madame Rivera. Acuérdate de mí. Inmediatamente me trasladé a la Casa Azul, de nuevo. Mi situación con Diego fue de mal en peor. Se rumoreaba que tenía una relación con Paulette Goddard y que quería casarse con ella. Además, por esas fechas le acusaron de intentar contra la vida de Trotsky. Nuestra convivencia llegó a su fin. Quería a Diego, pero sabía que aquellos problemas no nos iban a llevar a ningún sitio. Mandé a hacer un reloj de cerámica vidriada con la inscripción se rompieron las olas y la fecha de septiembre de 1939 para no olvidarme nunca de cuándo nos separamos. Fijaros como después de un tiempo de estar separados, ella volvió a México y estaba tan enganchada a su marido que finalmente volvió. Y el día en el que cumplí 54 años, el día en el que él cumplía 54 años, perdón, se volvió a casar con su marido, otra vez, con Diego. Se instalaron otra vez de nuevo en la Casa Azul, cada uno en una habitación, para no volver ninguna vez más a tener relaciones. Allí ella vivía con todos sus recuerdos, sus animales, sus seres queridos, etc. Y seguía pintando. En esta época fue como un momento pleno para ella. Y empezó a pintar y a crear. Hizo muchísimos cuadros para gente muy importante. En 1943 comencé a dar clases en la Escuela de Artes de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública, situada en el Callejón de la Esmeralda. Quería permitirles a mis alumnos que hicieran lo que quisieran, que fueran ellos mismos, y pretendía que sintieran pasión por la pintura de la forma más humilde que sabía. El primer día les pregunté qué querían pintar y ellos me dijeron que querían que yo posara para ellos. El venado herido. Fijaros en esta imagen. Volvió el dolor y el cansancio. El doctor me recomendó un corsé de acero para poder soportar el peso de mi cuerpo, aunque el dolor siempre seguía ahí.
Perdí peso, me encontraba muy atrofiada y fueron necesarias muchas hospitalizaciones para poder aguantar el dolor. En 1946, sin yo intuirlo, llegó la fatalidad. Un doctor de Nueva York me operó, me fusionó 4 vértebras lumbares y aplicó un injerto de la pelvis y una placa de vitalio de 15 centímetros de largo. Afronté la operación con optimismo, sin embargo, a partir de ese momento empecé a contar los últimos días de mi vida. Y en mi debilidad sufría más intensamente con las infidelidades de Diego. El romance que tuvo con la actriz María Félix casi me lleva a un segundo divorcio. Además, ella siempre estaba rodeada de aquel momento en el que se enteró de que no podía ser madre. El sueño. Pero la calma fue temporal. Y de nuevo volvió el dolor. Apenas salía de casa, solo venían mis amigos a verme, seguía pintando, pero dejé de hacerme autorretratos y comencé a pintar naturalezas muertas. Creo que mi pintura cambió posiblemente por la mezcla del brandy y el tequila y el coñac y los analgésicos, o quizá simplemente sucedió. Había días en los que recobraba la fuerza, pero en su mayoría me hundía, en un lugar oscuro lleno de monstruos. Diego ya no vivía conmigo, pero venía a visitarme continuamente y esos momentos me hacían feliz. En 1953 se inauguró una galería de arte y una galería de la fotógrafa Lola Álvarez, mi primera exposición individual en México. La vida seguía y los dolores de mi pierna derecha aumentaron, hasta que finalmente los médicos decidieron amputarla. Y si bien el dolor desapareció y pude volver a caminar, me entristeció enormemente. Pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? Diego me dijo que si me amputaban la pierna me matarían. Estuvo varios días en silencio y a veces murmuraba cosas sin sentido. Siento que ya pronto te voy a abandonar. Pero el dolor no anida en uno eternamente y la muerte hablaba conmigo en sueños para calmarme. El 6 de julio celebré mi cumpleaños cantando y riendo. Quería que me recordaran como siempre me había gustado vivir. Y el 13 de julio, a primera hora de la mañana, el doctor Navarro y Montoya vino a tomarme muestras de sangre para controlarme. Unos dicen que sufrí una embolia. Otros afirman que tras una caída en el baño y darme una pierna amputada, ingerí más analgésicos de los debidos. Espero que la salida sea gozosa y espero no volver jamás. Viva la vida, Frida Kahlo. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Como habéis visto, ha sido un poco diferente. Espero que hayáis hecho una especie de recorrido conmigo, os hayáis hecho un poco la idea de cómo ha sido la vida de Frida. Desde luego no es la vida de un artista como nosotros la reconocemos. Tuvo mucho dolor, muchas pérdidas a causa de los accidentes, de su enfermedad y de la gente que la rodeaba. Ella era una mujer luchadora que creía mucho en los principios. Como veis, es una mujer en la que podíamos ver unos ideales claros de lo que quería, de una revolución. Sin embargo, su camino no fue nada fácil. Y también esas pasiones, esos hombres y esas mujeres que la rodeaban, también hicieron igual cambiar un poquito su personalidad. Sin embargo, es una mujer muy recordada por toda su obra artística, pero por aquella lucha, ¿no? En México en esos años era pues un momento difícil y ella estuvo del lado que consideraba que era mejor, luchando por la revolución. Así que os animo mucho a que os dejéis sumergir por estas historias. Quizá tenéis que hacerlo en silencio, tenéis que hacerlo observando las imágenes, pero yo os he querido mostrar estas pinceladas de este libro, os he querido introducir en este nuevo modelo de cuento o de historia que está hecho para todas las edades, niños, adolescentes y también adultos. Cierto es que algunas imágenes quizás sean demasiado duras, pero bueno, la vida de esta persona y de este personaje fue así y son muy ilustrativas. Así que desde aquí os mando un beso muy fuerte, muchas gracias por acompañarme en esta lectura diferente hoy y os mando un beso muy grande. Buenas noches, viva la vida.